Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Father, in the mighty name of Jesus, te damos honra y te damos gloria. we give you honor and we give you glory. Gracias por tu presencia en este lugar. Thank you for your presence in this place. Gracias que como esposo y esposa podemos venir delante de ti Thank you that as husband and wife we can come before you para hacer tu voluntad. to do your will. No importa lo que sintamos, Doesn't matter what we feel. no importa lo que hagan o no hagan, Doesn't matter what they do or don't do, que tú estás con nosotros. because you are with us. Que lo que hablemos sea para tu gloria. That what we speak will be for your glory. Señor, que nuestros labios sean la conexión del cielo a la tierra Lord, that our lips would be the connection from heaven to earth. y nuestra lengua sea lengua de sabios That our tongue would be the tongue of the wise. para hablar palabras al To cansado. speak words to the weary. Que nadie salga igual That no one would leave the same. al oír esta palabra tan importante para ahora. As they hear this very important word for these times. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. Espíritu de Dios, toma el control Holy Spirit of God, take control de nuestros pensamientos. of our thoughts. Va a ser carbón encendido por nuestra boca. It's going to be a coal set aflame En el nombre de Jesús, on our lips. In the name of Jesus. Padre, Father, que tú seas glorificado. that you would be glorified. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Aleluya. Hoy comenzamos una serie nueva. Today we begin a new series. Una serie nueva. Gloria a series. Dios. Santo Glory el to God. Señor. Y aquí va la serie nueva. And here's the new series. Se llama Un Espíritu Fuerte. It is called a strong O spirit, desarrollando un espíritu fuerte. or developing a strong spirit. Oh, aleluya. Necesitamos un espíritu fuerte en We estos need tiempos. a strong spirit in these times. Es lo que va a determinar si estamos caminando por fe o estamos caminando en temor. It's going to determine if we are walking by faith or by fear. No hay otra. There's no other way. Esto no es pensamientos míos These are not my o mis thoughts inventos. or my inventions. Si queremos If prevalecer we want to prevail en estos tiempos y en los venideros, in these times and the upcoming times, el desarrollar un espíritu fuerte no es una opción. developing a strong spirit is not an option. No viene por predicar, It doesn't come by preaching. viene por más que eso. It comes from more than Se that. tiene que desarrollar. It has to be developed. Proverbios 18:14 Proverbs 18:14 en la Biblia de las Américas in the New King James dice: el espíritu del hombre puede soportar o lo sostendrá en su enfermedad. it says the spirit of a man will sustain him in sickness. El espíritu del hombre The spirit of a puede man soportar su enfermedad. can sustain him in his sickness. El espíritu del hombre, dice en inglés, lo sostendrá And in English it says the spirit of a man will sustain him en su enfermedad. in sickness. Pero el espíritu quebrantado, But ¿quién lo puede sobrellevar? who can bear a broken spirit? Santo el Señor. Voy a leer el verso una vez más porque habla por sí mismo. I'm going to read that verse once again because it speaks for itself. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? The spirit of a man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit? Yo tengo que asegurarme que mi espíritu no esté quebrantado I have to assure myself that my spirit is not broken, y tener la seguridad de que si mi espíritu está fuerte me va a sostener. and have the assurance that if my spirit is strong, it will sustain me. Tú y yo somos un espíritu, un alma y un cuerpo. You and I are a spirit, a soul, and a body. Y la mayoría de la gente vive gobernado por el cuerpo. And the majority of people live governed by their body. Y por eso es que cuando el cuerpo está débil, ellos están débiles. And that is why when their body is weak, then they become weak. También tenemos un alma We also have a soul que se compone de la mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. that's composed of our will, our mind, and our emotions. Ujú. Y si el alma se debilita And if the soul gets y weak las emociones se debilitan, and the emotions get weak, se debilitó el hombre. then the man gets weak. Que tú y yo no somos llamados a ser sustentados Because you and I are not called to be sustained por el cuerpo by our body ni por el alma. nor by the soul. Es por el espíritu. It's by the spirit.
el espíritu inyectado con Cristo, the spirit infused with Christ, recibiendo fuerza directamente del Señor. receiving strength directly from the Lord. Eso te sostendrá en cada problema. That will sustain you in every La problem. Biblia dice en Job 32:8, The Bible says in Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, but there is a there's spirit in man. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. But there is a spirit in man, and the breath of the Almighty gives him understanding. Es en el espíritu donde tenemos comunión con It's Dios. in the spirit that we have communion with God. El espíritu, yo no sé, no se siente. The spirit cannot be felt. Yo no puedo decir como las emociones, oh, yo siento que tengo fe. No tiene nada que ver con lo que sentimos. I can't say, oh, I feel that I have faith. It has nothing to do with our feelings. Porque la fe no viene del alma. Because faith does not come from the La soul. fe viene del espíritu. Faith comes from the Y es lo que hemos spirit. confundido. And that's what we have confused. Si nos movemos por lo que If sentimos, we move by what we feel, no siento que Dios me habló. oh, I don't feel as if God spoke to me. El soplo del omnipotente le hace que entienda en el espíritu. Then the wind of the Almighty makes you understand the things in the spirit. Es en tu espíritu que Dios se comunica. It's in your spirit that God communicates with you. No es lo que sentimos, It's not what we feel, es en el espíritu. it's in the spirit. Es importante que desarrollemos un espíritu fuerte. It's so important that we develop a strong spirit. Este mensaje yo le he querido predicar desde el 2002. This message, I've been wanting to preach it since 2002, Nunca lo he predicado and I've never preached it porque no he tenido el permiso. because I haven't had permission. Es para ahora. It's for now. Fue lo que me sostuvo a mí el accidente. It's what sustained me in my car accident. Y vamos a estar predicando en estos 4 miércoles de diciembre. And we're going to be preaching these 4 weeks of December Gloria a Dios, acerca de cómo desarrollar este espíritu fuerte on how we can develop a strong spirit, que hace la diferencia entre la victoria y la derrota. because it makes the difference between victory and failure Santo el or Señor. defeat. La Biblia dice en Job 33:4, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Job 33:4 says, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Es el espíritu de Dios que me da vida a mi espíritu. It's the Spirit of God that gives life to my spirit. Si mi espíritu está fuerte, If my spirit is strong, fortalece la carne. it strengthens my flesh. Si mi carne está débil, If my flesh is weak, pero mi espíritu está fuerte, but my spirit is strong, prevalezco. I will prevail. ¿Cómo es eso? And how is that? Jesús lo dijo Jesus said it en Mateo capítulo 26. in Matthew chapter Otro 20. día enfatizaré más esto, I will emphasize on this on another day. pero Jesús lo dijo muy claro. But Jesus said it clearly. En verso 41 de Mateo 26, él dijo, velar y orar He said in verse 41 of Matthew chapter 26, he said, watch and pray, para que no entréis en tentación. lest you enter into temptation. Porque el espíritu de la verdad está dispuesto, The spirit indeed is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. O sea que es el espíritu que tiene que dominar. So that means that it's the spirit that has to dominate. Y que si la carne es débil, que se quede débil. And if the flesh is weak, let it stay weak. Si se quiere oponer a mi espíritu, que mi espíritu gane, si es que es uno If fuerte. it wants to come against my spirit, then my spirit would win. And that's if it's a strong spirit. Oh, gloria a Dios. Otro día vamos a enfatizar eso. And another day we will emphasize on that. Pero Jesús nos dio tremendo secreto para poder prevalecer en la tentación. But Jesus gave us a tremendous secret And how to prevail in temptation. Porque la tentación no es a tu espíritu, la tentación es a la carne. because the temptation doesn't come for your spirit, it comes for your flesh. Y desde el espíritu, el que vive en una vida superior del espíritu, And those who live in a superior spirit life, superior life of the life spirit, of the spirit, pueden prevalecer a la vida inferior de la carne. they can prevail over the Inferior. inferior flesh. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Tú descubres cuán fuerte o débil es tu espíritu You discover how strong or how weak is your spirit cuando te encuentras en una situación difícil. when you find yourself in a difficult situation. El hombre es espíritu. The man is spirit. Nuestra prioridad número 1 Our number one priority debería ser desarrollar nuestro hombre interior. should be to develop our interior man,
Inner man. inner man, Nuestro hombre interior, our inner man, nuestro hombre espiritual our spiritual man, puede crecer, and he can grow. puede crecer. He can grow. Cuando viene la situación difícil, When difficult situations es come, como cuando tú pones una bolsa de té en el agua hirviendo. it's as if when you put a tea bag into the boiling water, Tú ves lo que hay adentro por el fuego. you see what comes out or what's inside by the heat. Or Y by eso the es lo fire. que ocurre cuando viene la situación difícil. And that's what happens when the difficult times come. Los desafíos son los rayos X de tu fe. The challenges. are the X-ray of your faith. Voy a repetir I'm eso. going to repeat that. Los desafíos o las adversidades The challenges or adversities son los rayos X de tu fe. are the X-ray of your faith. Y Dios no espera que tú y yo fracasemos ante ninguna adversidad. And God does not wait for you and I to fail in our adversity. La Biblia dice en Proverbios 24:10, The Bible says in Proverbs 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo o en el día de adversidad, tu fuerza será reducida. If you faint in the day of adversity, your strength is very small. Ya te lo leí en la nueva King James. Pastor, ¿y cómo lo hizo? Porque yo lo tengo escrito en mi Biblia, en todos lados, en todos lados. If you faint, si tú fracasas, te desmayas en el día de la adversidad, ¿cuán pequeña es tu fuerza? Pastor, eso suena como un verso negativo. Pastor, that sounds like a negative verse. No es un verso de retrospección, No, it's a retrospective verse. es un verso para que nos examinemos. It's a verse so that we can examine ourselves. La Biblia lo dice así en la versión Voice. The Bible says it in the Voice translation this way. Si te desmoronas durante una If crisis, you fall apart during a crisis, entonces no eres muy fuerte para empezar. then you Santo. weren't very strong to begin with. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Si te desmoronas durante una If crisis, you fall apart during a crisis, entonces no eres muy fuerte para then- empezar. then you weren't very strong to begin with. Santo, nos pone a pensar. It makes us think. Pastor, ¿y por qué dice ese verso ahí, eso ahí? Pastor, and why does that verse say that there? Lo dice, ¿tú sabes por qué? It says it, you know why? Porque Dios vive dentro de ti por medio de It's Jesucristo, because God lives inside por of medio you del Espíritu through, Santo. through the Holy Spirit. Él se unió a tu espíritu. He united to your spirit. La Biblia dice en 1 Corintios 6, The Bible says in 1 Corinthians 6, 19. 16, 19. 19. 1 Corinthians 6, 19. Okay. 6, 17. 6, 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Que el que se une al Señor es un espíritu con Él. 1 Corinthians 6:17. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Por eso es que no espera que tú falles. That is why he doesn't wait for you to fail, He doesn't expect for you to or he fail. doesn't expect for you. Él no espera que tú He falles. doesn't expect for you to fail. Por eso Él te está diciendo, mira, examínate. That is why he's telling you, examine ¿Te yourself. estás desmoronando durante esta Are pandemia? you falling apart during this pandemic? ¿Culpando a Raimundo y a todo el mundo? Blaming everyone? ¿Y todo es una queja? And everything is a complaint? Tu espíritu está débil. Then your spirit is weak. Estás oyendo esto hoy para diagnosticar tu espíritu, You're hearing this today to give your spirit a diagnostic, para después fortalecerlo. to then strengthen it. Aleluya. Cuando tú vas al doctor, te toman los signos vitales, vital When you signs. go to the doctor, they take your vital signs. Y esos signos vitales, la presión, la temperatura, And those vital signs, which contain your temperature and la presión de la your sangre, blood pressure, le dice al doctor cómo tú estás en it tu cuerpo. lets the doctor know how you're doing in your body. Hay signos vitales también en el espíritu There are vital signs as well in the spirit que nos desglosan o nos abiertamente nos dejan saber that openly let us know cómo está el estado de tu espíritu. how is the state of our spirit. Proverbios 24:10 en la nueva traducción viviente, New Living Translation, dice, si fallas bajo presión, Proverbs 24:10 in the new living, Living Translation says, if you fail under pressure, your strength is too small. tu fuerza es escasa.
Dios no espera que tú falles bajo presión. God does not expect you to fail under pressure. No es por los músculos, no tiene nada que ver con los It has músculos, nothing to do with muscles, pero con los músculos espirituales. but with the spiritual muscles. Si tú fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. If you fail under pressure, your strength is too small. Te la leo en un último verso aquí. I'll read it to you in one other translation. En la traducción lenguaje actual, en the translation, Actual language. dice, It says, quien se rinda ante un problema whoever surrenders to a problem no demuestra fuerza ni carácter. does not show strength or character. Wow, Está fuerte. that is strong. Voy a leerlo otra vez. Let me read it once again. Quien se rinde ante un problema Whoever surrenders to a problem no demuestra fuerza ni carácter. does not show strength or character. Dios quiere desarrollar en nosotros un espíritu fuerte, God wants to develop in us a strong spirit, un carácter a character que se ponga firme, that will become firm, que se ponga como una columna. that it will be like a pillar, Ajá, que cuando venga la presión eso sigue ahí en el mismo lugar. that when the pressure comes, that pillar will remain there in the same place. La respuesta no está en tu mente, The answer is not in your mind, ni en tus fuerzas, not even in your y strength, menos en tus emociones. and less in your emotions. Es en tu espíritu. It's in your spirit. Entienda esto, cuando tú haces pesas, Understand this. When you lift weights, todo el mundo lo nota en tu cuerpo, everybody can notice it on your body. pero cuando tú alzas pesas en el espíritu, nadie lo nota. But when you lift weights in the spirit, nobody notices. ¿Y cómo es que tú sabes que alzaste pesas en el espíritu? And how do you know that you lifted weights in the spirit? Cuando viene el problema. When the problem comes. El que lo nota es el diablo. The one who notices it is the devil. Por eso el diablo dijo, a Jesús conocemos, That's why the devil said, we know Jesus. a Pablo conocemos, We know Paul. ¿y vosotros quién sois? But you, who are you? Lo veían en el espíritu, enanitos, They would see them in the spirit as little Midgets. midgets. porque no se ven en exterior. Because it's not noticed in the exterior or Hay, the hay external. algunos signos que sí podría decir, pero no quiero decirlos There's todavía. some things that I can say, but Vamos a diagnosticar let's give a diagnosis de nuestro espíritu. of our spirits. Y primero suena como si estoy negativo, no estoy negativo, estoy diagnosticando el espíritu. And it might sound negative at first, but I'm not being negative. I'm just giving a diagnosis. Vamos a ver qué es un espíritu débil. Let's see what a weak spirit is. El espíritu débil, ya leímos y lo vuelvo a mencionar, se desmorona ante las presiones. The weak spirit fails under pressure. Se desmorona, It crumbles, falls apart crumbles, or crumbles. de eso es desmoronarse, ahí It crumbles, crumbles ante las adversidades de la vida. before the adversities of life. La Biblia dice en Gálatas 6:9, The Bible says in Galatians 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, and let us not grow weary while doing good, porque a su tiempo segaremos for in due season we shall reap, si no desmayamos. if we do not lose No heart. podemos desmayar. We cannot lose heart. Tenemos que seguir haciendo el bien, We have to continue doing good, seguir sembrando, continue sowing, seguir esperando, continue waiting, seguir creyendo. continue believing. Eso es hacer el bien. That is doing good. Seguir amando aunque nos amen menos. Continue loving even though they love you less. Sigue amando. Continue loving. Santo, el pastor es el lugar más solitario que hay en el mundo, pero uno sigue amando. Being a pastor is the most solitary calling. Yeah, is that what you said? But More or we less. continue loving. No te canses, Don't get tired, porque a su tiempo, viene un tiempo, hay un kairos, because there in due time there is a time, there is a kairos que vamos a cegar. that we will reap Si no desmayamos. if we do not lose heart. Ajá, no podemos desmayar. We cannot lose heart. No podemos rendirnos. We cannot give up. No podemos We desanimarnos. cannot be discouraged. No podemos We desmoronarnos. cannot crumble down, Y no podemos dejar de hacer. and we can't stop doing good. Así es. Eso, un espíritu débil se cansa. That is a spirit that is weak. They just get tired. Pues yo sembré y el diezmo no funcionó. Well, I sowed and
tithe didn't work. No, No, no desmayes. don't lose heart. Es un espíritu débil. That's a weak spirit. Un espíritu débil, número 2, se ofende fácilmente. And number 2, a weak spirit, they get easily offended Porque permite que cualquier pensamiento del diablo aterrice aquí. because they allow any spirit from the enemy to Cualquier just land pensamiento, right cualquier here. pensamiento Whatever thought aterriza. to land. Y esa es su nueva percepción. And that's their new perspective. No, nuestra percepción está en la palabra. No, our perspective is in the word. Si ya lo dice la palabra, yo lo voy a creer. The word already says it. I'm going to believe it. Si permanecéis en mi palabra, If you keep my word, if you remain, if you Remain. abide in my word, you abide seréis, in the seréis libres. word, you will be free. Si caminas en esta verdad, seréis libres. If you walk in this truth, you will be free. Santo el Señor, no podemos We cannot dejar de caminar en la palabra. to stop walking Si in the word. permanecéis en mi palabra, If you remain in my word, seréis verdaderamente mis you discípulos shall truly be my disciples. y conoceréis la And verdad, you will know the truth, no mental, not mental, sino por truth, experiencia. but by experience. Porque el que permanece en la palabra se le revela tarde que temprano. Because he who remains in the word, it will be revealed to them sooner or later. Y esta verdad que se te reveló And this truth that was revealed to you por experiencia by experience te mantiene libre. will keep you free. Santo. Pero la persona que no está en la palabra, But the person that's not in the word, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, and I've always said it and I'll say it again, no podemos ser picaflores we cannot be hummingbirds con la palabra. with the word of God. Voy a leer un devocional de 2 I'm segunditos. going to read a devotional of 2 minutes. Eso es un picaflor. That is a hummingbird. Cuando viene la adversidad no hay When fundamento. the adversity comes, there's no foundation. Cualquier cosita te ofende. And whatever, anything offends La you. Biblia ya lo dice que en los últimos días muchos se The ofenderán. Bible says it that in the last days many will get offended. Pastor, pero es que me ofendieron. Pastor, but they offended me. No, tú dejaste que te No, ofendieran. you allowed them to offend Mi you. esposa siempre ha dicho esto. My wife has always said this. Elizabeth 3:16. Elizabeth 3:16. Voy a ponerle un número, porque ella I siempre have lo to put a dice. number on it because she always says it. Yo no puedo controlar lo que alguien me hace. I cannot control what somebody does to me, ¿Pero qué? but I can control how I react to it. Pero yo puedo controlar cómo yo reacciono. Voy a decirlo otra vez. I'm going to say it again. Yo no puedo controlar lo que tú me I hagas. cannot control what you do to me, Pero yo puedo controlar cómo yo reacciono a lo que tú me hiciste. but I can control how I react to what you did to me. Eso me ha libertado a mí. Eso That me ha has set me bendecido a free mí. and it's blessed me. Elizabeth 3:16. Elizabeth 3:16. No te ofendas. Don't get offended. Me gustaría hacer un día de estos una predica solamente de eso. No te ofendas. Y I quizás would lo like haga. to do a preaching of that one day, and maybe I will. Pero si el diablo sabe que tú te ofendes por cualquier drop of a hat, decimos en inglés, por cualquier alfiler que se cae, But if the devil knows that you get offended at any drop of the hat, te va a correr como un caballo. he's gonna ride you like a horse. No podemos. We cannot. No podemos ofendernos. We cannot get offended. Tenemos que ser como un pilar. We must be like a pillar. Santo Darius Glover, I love you, my brother. Hallelujah. I'm preaching developing a strong spirit. Estoy predicando, desarrollando un espíritu fuerte. And I'm speaking the diagnosing what is a weak spirit. Y yo, I can't Estoy say that. hablando cómo se diagnostica un espíritu débil. Ajá. Número 1, se desborona ante las presiones. Number 1, you fail in pressure, under pressure. You crumble, You crumble under under pressure. pressure. Número 2, se Number ofende. Number 2, you get offended. Imagínate, ya me ofendí porque me corrigió la palabra. Oh, I am already offended because the word corrected Mi me. amor, ya hay algo que tú siempre has dicho también. There's something, honey, that you've always said. Que el matrimonio es un pacto de qué? That the marriage is a covenant of 2 forgivers. El matrimonio es un pacto de 2 That's perdonadores. correct. Pastor, usted está bendecido. Usted no lo sabe. Pastor, you're so blessed. Oh, you don't know. Ella es una esposa sabia. She is a wise wife. Una esposa sabia. A wise wife. She is. 27 años casado. 27 years married. Es sabia, se lo digo. She's wise. No estoy adulándola, not flattering. I'm not flattering Estoy diciendo la verdad. I'm telling the truth. Santo Señor. Sí, mi amor, si nos ofendiéramos por cualquier cosita, If we would get offended for any little thing,
Yo no soy perfecto en lo más mínimo. He's not perfect, and neither am I. Así que un matrimonio no dura 27 años y los dos se ofenden por cualquier So cosita. a marriage would not last 27 years if we would get offended for any little thing. Le dije que no dejara el jabón ahí, lo dejó ahí. I told him not to leave the bar of soap there, and he left it there. No se ofenda. Don't get offended. El pastor no me saludó hoy. Pastor didn't greet me today. Saludó a Darius y a mí no me saludó. He said hello to Pastor Darius, but not me. No te ofendas, es un espíritu débil. Don't get offending. Tengo que Offended. seguir. That's a weak spirit. I have to keep going. Tengo que seguir. Número 3. Number 3. ¿Cuáles son las características de un espíritu débil? What are the characteristics of a weak spirit? Cae fácilmente en conmiseración. They fall into self-pity easily. Fácilmente. Easily. Nadie me visita. Nobody visits me. Nadie me trajo ni un mantecadito. Nobody brought me some ice cream. O para que entiendan, nieve. Or so that they can understand. Es ice cream still. Ice cream still. Nadie me llamó para ver cómo yo Nobody estaba. called me to see how I was doing. Mira, esta es la fiesta que más cara te sale. That is the party that It's the most expensive. is the most Porque tú la expensive, pagas solito. because you pay for it alone. No podemos caer en conmiseración, We cannot fall into self-pity, sintiéndonos siempre solos. always feeling lonely. Yo me siento solo, pero sigo adelante. I feel alone, but I continue going Porque he forward afirmado mi rostro para ir a Jerusalén. because I have affirmed my countenance so that I can continue to Jerusalem. Very good, baby. Número 4. Number 4. ¿Cuál es otra característica de un espíritu débil? Another characteristic of a weak spirit. Es gobernado por los sentimientos. It's governed by his feelings. ¿Cómo yo sé que alguien es gobernado por los sentimientos? How do I know that somebody is governed by their feelings? Un día dicen, aleluya, rey, Hosana al rey. One day they say, Hallelujah, Hosanna to the King. Y 5 días más tarde, And 5 days later, ni 7, not even 7, 5 días más tarde, 5 days later, dicen, crucifícalo. they say, Crucify him. Eso está moviendo por las emociones. They're being moved by their feelings, their emotions. Hoy amo, Today I will love. mañana no amo. Tomorrow I don't love. Hoy amo, Today I love. mañana no And amo. tomorrow I don't love. No podemos ser gobernados por los We sentimientos. cannot be governed by our Eso es un espíritu feelings. débil. That is a weak Eso es el spirit. alma. That's the soul. Esa persona vive siempre quejándose. That person lives continuously complaining. Cuídese del quejón. Be careful from the person who complains. Eso es That peligrosísimo. is very dangerous. La gente se cree que tiene un derecho a quejarse. People think that they have the right to complain. La Biblia dice que Jesús fue como oveja al matadero sin decir una voz. The Bible says that Jesus went to the The- slaughter, right? as As a a lamb lamb. being slaughtered. Ajá, y enmudeció. And he remained silent. Santo, no se quejó. He did not complain. Una vez Candy, la mamá de Yadi, One day, Candy, the mother of Pastora Yadi, me dijo, Pastor, ¿usted ha visto alguna vez que inmolan, slaughter, al cordero? she said to me, Pastor, have you seen them slaughter a lamb Y dije, before? nunca lo he visto. And I said, no, I've never seen He that visto un done. cerdo y veo lo que grita. I've seen a pig. pig, and I've seen that it screams. He visto una vaca y también como I've seen a cow, and I've seen how they triste scream. verlo. And it's sad to see it. Ella dijo, el cordero no hace ni un And she said, the lamb doesn't even make a sound. ni un sonido ahí. Not even a sound. Y ahí quedó. And there he, Mi esposa ha estado diciendo hoy es que hay mucha gente viva. my wife has been saying that there are many people alive today. No podemos estar vivos. We cannot be alive. Tenemos que estar con Cristo de una sola forma. We have to be with Christ in one way only. Juntamente crucificado con Cristo. I have been crucified with Christ. Y ya no vivo yo. I no longer live, Mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y lo que vivo ahora en la And the carne, life I now live in the lo flesh, vivo en la fe I live it in the faith del Hijo de of Dios, the Son of God, quien me amó who loved me y se dio a sí mismo por and mí. gave himself for me. Si eres gobernado por los sentimientos, vives. Puse solamente 3 porque hay más. If you are governed by your feelings, then there could be more, but I just put 3. Vives en queja, You live in complaining, terminas en temor and then you finish in fear, y eres esclavizado en la ansiedad, and then you are bound by anxiety. anxiety.
Empiezas en la queja, You begin with the complaining terminas en temor, and you finish in fear, esclavizado a la ansiedad. enslaved by anxiety. No podemos ser movidos por los We sentimientos. cannot be moved by our feelings. ¿Cuál es un espíritu débil? What is a weak spirit? No termina lo que empieza. You do not finish what you start. Dios me dijo Oh, God told y me, no lo termina. and you didn't finish it. Dios me dijo God told me, y no lo termina. and you don't finish it. Dios me dijo God told y me, no lo termina. and you don't finish it. ¿Por qué? Why? Porque tiene el espíritu débil. Because you have a weak spirit. Pastor, ahora sí que yo voy a perder peso. Pastor, I'm really going to lose weight Usted now. lo hizo y yo también. You did it, and now I will too. Hazlo. Do it. Toma trabajo. It takes work. No te puedes rendir. You cannot give up. Termina lo que empezaste. Finish what you Oiga started. lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Cuando tú terminas algo, tú envías un mensaje en el mundo espiritual. When you finish something, you send a message in the spiritual realm. You do. You see, Se escribe un resumen con tu nombre. a resume is written with your work, with your name. Y dicen, a ese no lo molestes porque ese termina lo que empieza. And they say, don't bother that one because that one finishes what he starts. Ve a otro más débil. Go to someone else that's more ¿Usted cree weak. que estoy mintiendo? You think I'm lying? La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien, a los débiles de espíritu. The Bible says that The devil Devil's like- seeks like a roaring lion. seeking whom to devour. Sorry, I gotta keep going. I have too much here. ¿Y por qué hace eso? And why does he do that? Porque busca a los débiles. Because he seeks out the weak. Vea cualquier documental de leones You can see any lion documentary, y va a ver que la leona busca al débil. and you're going to see that the lioness seeks the one that is weak. Número 6. Number 6. ¿Qué es un espíritu débil? What is a weak spirit? Vive en doble ánimo. They live double-minded. Yo era el presidente de los doble ánimos. I was the president of double-mindedness. Tú buscabas la definición de doble ánimo You would look up the definition in the dictionary of double-minded, y yo salí un retrato así. and I would come out there in a picture like this. Mi esposa sabe lo que estoy My diciendo. wife knows what I'm talking about. Me caso contigo hoy. Mañana no me caso. Oh, I'm going to get married with you today. Oh, tomorrow I don't get married with you. Se lo digo a mi mamá. Oh, I'm going to tell my mom. No, no me atrevo. No, I don't dare to. No, ay, no, yo era el presidente Oh, no. de los doble I was ánimos. the president of double-mindedness. Yo sé lo que estoy hablando. I know what I'm talking about. Cualquier cosa te hace te retroceder en la fe. Anything makes you draw back in the faith. Eso es doble ánimo. That's double-mindedness. Yo voy a creerle a Dios. I'm going to believe Y God. después viene el dolor. And then the pain comes. Pastor, ore por mí que me estoy muriendo. Pastor, please pray for me because I'm dying. Una pregunta, ¿y tú oras por mí? A question. Do you pray for me? Voy a dejarles ahí. I'm going to leave that there. Cualquier cosita te hace retroceder. Any little thing makes you draw back. Número 7, porque tengo que Number avanzar. 7, because I have to do this quickly. Es fácilmente movido por la opinión pública. Easily moved by public opinion. Eso es un espíritu débil. That is a weak spirit. Tenemos que limpiarnos de esta cosa. We need to clean ourselves from this. ¿Cómo? How? Desarrollando un espíritu fuerte. Developing a strong spirit. Esto es tan And importante. this is so Óigame lo que le voy a decir ahora. Listen to what I'm going to tell you now. Esto es tan importante This is so important que el único relato, that the only, I don't know what that el único relato is. The only account que se habla de Jesús that it speaks about Jesus a la tierna edad de 12 in años the tender age of 12 years old fue cuando él desarrolló un espíritu fuerte. was when he developed a strong spirit. Oye, no fue la adoración, It wasn't worship, no fue la it predicación. wasn't the preaching. Lo que Dios decidió abrir un paréntesis en la vida de Jesús. When God decided to open up a parenthesis in the life of Jesus, Lo que nos mostró fue el revelarnos what he showed us is to reveal to us cómo Jesús se fortaleció how Jesus was strengthened en su espíritu in his spirit y cómo eso lo hacía crecer en estatura espiritual y física. and how that made him grow in stature, physically and spiritually. Lucas 2:40 Luke 2:40 dice,
it says, Entienda, este es el único relato. No nos dice más nada que Jesús comía ni espagueti, ni cordero, ni pescado. understand, this is the only account. It didn't tell us that Jesus ate fish or Spaghetti o lamb. lamb. Where's the No es person? importante. It's not important. Lo que es importante es lo que Dios nos muestra a la edad de 12 What's años. important is what God shows us at the age of 12. En Lucas 2:40 dice, In I have it here for Luke 2:40, y el niño crecía and the child grew y se fortalecía. and became strong in spirit. En inglés le añade algo que en español no se atrevieron a poner. In English, they added something that they don't dare to in Spanish. Así que te lo voy a añadir en español. So I'm going to add it in Spanish. Y as el well. niño crecía And the child grew y se fortalecía en espíritu and became strong in spirit, y se llenaba de sabiduría filled with wisdom, y la gracia de Dios era sobre él. and the grace of God was upon him. Santo, que mucho hay en ese verso 2:40 de Lucas. There is a lot in that verse. El niño crecía The child grew. y tú dices, oh, es que está creciendo porque and tiene you- 12 and you años. say, oh, okay, he's growing because he's Eso es 12 lo que years está old. diciendo. That's not what it's saying. Crecía y se fortalecía en espíritu. It says he grew and became strong in spirit. O sea que tú puedes crecer y fortalecer tu espíritu. That means you can grow and strengthen your spirit. Así mismo es. Tú puedes crecer You can grow y fortalecer tu espíritu. and strengthen your spirit. Y mira lo que dice. Y se llenaba de sabiduría, And look at what it says. And he filled himself with wisdom, dándonos revelación. giving us the revelation Que la sabiduría es una evidencia de que tú eres fuerte en el espíritu. that wisdom is an evidence that you are strong in the spirit. La sabiduría es evidencia de que tú eres fuerte en el espíritu. Wisdom is evidence that you are strong in the spirit. Pastor Tadeo, te amo, hijito. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, gloria a Dios. Aleluya. La sabiduría. Wisdom. Es interesante porque cuando tú lees los 7 espíritus del Espíritu Santo, It's interesting because when you read the 7 spirits of the Holy Spirit, of the Holy Spirit son 7 espíritus. You don't there's have to go there. 7 spirits. Después que dice el Espíritu del Señor, After it says the Spirit of the Lord, la primera manifestación es el Espíritu de sabiduría. the first manifestation is the Spirit of wisdom. Cuando tú te llenas del Espíritu, When you fill yourself with the Spirit, caminamos en sabiduría. we walk in wisdom. En la traducción lenguaje actual de Lucas 2:40 In the translation, actual language translation, dice, el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual. it says that the child, The baby Jesus. grew in stature and in spiritual power. Estaba lleno de sabiduría. He was full of wisdom. Y mira lo que dice, y Dios estaba muy contento con él. And look at what it says. And God was very happy with him. Jesús se fortaleció, Jesús se fortaleció en Jesus espíritu. strengthened himself in spirit. Él creció en el espíritu. He grew in the spirit. Es interesante que todo el mundo quiere poder espiritual. Yo quiero poder, yo quiero poder. It's interesting that everyone wants the power of the spirit. The power Yo of quiero the poder spirit. para fluir. I want the power so that I can flow. Pero eso fue en Lucas 4. But that was in Luke chapter 4. En Lucas 4:14 Jesús regresa en el poder. In Luke 4:14, then Jesus returns in power. Pero es en Lucas 2 que Jesús creció en el espíritu. But it's in Luke 2 that Jesus grew in the spirit. O sea que primero tenemos que crecer en el So espíritu that means that first we have to grow in the spirit para poder sostener el poder que Dios quiere poner en to nosotros. be able to sustain the power that God wants to put inside of us. El espíritu es la estructura que va a soportar el poder que Dios quiere The darte. spirit is the structure that's going to support the power that God wants to give you. Aleluya, voy a repetir eso. I'm going to repeat El that. espíritu fuerte The strong spirit es la estructura is the structure que va a sostener that will sustain el poder que Dios quiere Dios quiere poner sobre ti. the power that God wants to bestow on you. Aleluya. Lucas 2 creció en espíritu. Luke 2, he grew in spirit. Lucas 4 en el poder. Luke 4, in the power. La única forma que vamos a permanecer firmes en los últimos días The only way that we are going to prevail in the last days es desarrollando este espíritu fuerte. is to develop the strong spirit. Satanás ha liberado muchos espíritus Satan has released many spirits de opresión, of oppression, doble ánimo, double-mindedness, ansiedad, anxiety, confusión, confusion, duda, doubt, pensamientos suicidas. suicidal thoughts.
Alguien que tiene pensamientos suicidas porque no ha desarrollado un espíritu fuerte. Someone that has suicidal thoughts is because they haven't developed a strong spirit. El enemigo viene para tratar de paralizar la fe. The enemy comes to try and paralyze your faith. Te dije el lunes que con este COVID, I told you on Monday that with this COVID, este virus hecho por el hombre, this virus made by man, lo que trae al final de este virus trae confusión. at the end of this virus, it brings confusion. Y esa confusión trae And preocupación that confusion brings worry. y trae miedo And it brings o temor fear or fear. y contamina tu fe. And it contaminates your faith. He oído ya de 3 personas I've heard from 3 different people. que nos llaman, pastor, por favor, ore por nosotros. Tenemos un temor, Please una pray for ansiedad. us because we have anxiety and fear. Es una cosa que trae este virus. That's what this virus brings. Por eso es que necesitamos un espíritu fuerte. That is why we need a strong spirit. No podemos tener el lujo de ser solamente piadosos, godly, We cannot have the luxury of just being godly y no desarrollar un espíritu fuerte. and not develop a strong spirit. Santo Señor. La fe viene y se manifiesta un espíritu fuerte. Faith comes and And it's manifested. is manifested in a strong spirit. Oiga esto. Listen to this. Cuando yo estuve en el hospital 7 When I was días. in the hospital for 7 days, Yo tengo que asegurarme que yo tengo esto en el libro, no estoy I have to seguro. make sure I put this in the book. I'm not sure. A los 7 días yo salgo de la coma. Yo estaba me acuerdo, yo no sabía dónde estaba por 7 After días. 7 days, after I came out of the coma, I didn't know where I had been for 7 days. Muchas visiones y experiencias que no eran muy I buenas. had many visions and experiences that were not too good. Me acuerdo que me sacaron el tubo que le ponen a uno para poder respirar. I remember them taking the tube, the breathing tube out from my mouth. Hasta el día de hoy me duele la garganta. And still today, my throat still hurts Esto from fue en that. el 2002. And that was in 2002. Ellos le ponen eso a uno por última They instancia. put that in you as a last resort. Resort. Ujú. Y cuando me sacan el tubo, And when they take out that breathing tube, me dijeron, they said to me, pastor, Pastor, o Raúl, no me acuerdo esa or palabra. Raul, I don't really Me remember. dijeron, They said, ¿a quién usted quiere ver? who do you want to see? Oiga esto y óigalo con oídos espirituales. Listen to this and listen to it with spiritual ears. Tiene a un señor llamado Nahum Rosario You have a man that's wanting to see you named Nahum Rosario. y tiene a otro hombre llamado Ernesto Raúl And de you la have Mata. another man called Ernesto Raul de la Mata who wants to see you. Solamente puede ver a una persona. You can only see one person right now. Ver a su padre espiritual See your spiritual father o a su padre natural. or your natural father. ¿Qué escogerías tú? What would you have chosen? Yo acabo de salir de coma. I just came out of a coma. Yo no lo pensé 2 I veces. didn't think it twice. Yo no había visto a mi padre en 5 años. I hadn't seen my father in 5 years. Y yo dije, yo quiero ver a mi padre espiritual. And I said, I want to see my spiritual father. Pastor, ¿y por qué hizo eso? Pastor, but why did you do that? Porque yo necesitaba un espíritu de resurrección. Because I needed a spirit of resurrection. Que si me fortalecía That if I would strengthen myself, y en mi espíritu me iba a fortalecer, and in my spirit I was going to become strengthened, yo iba a salir algún día de ese hospital then I would come out one day from that hospital para poder ver entonces a mi padre so that then natural. I could see my natural father. Eso fue lo que yo escogí That is what I chose. y hoy estoy vivo. And today I am alive. No hace sentido en lo natural, It doesn't make sense in the natural, pero hace sentido en lo espiritual. but it makes sense in the spiritual. Porque este verso de Proverbios 18:14 se hizo carne en mi vida en esos días. Because this verse of Proverbs 18, 14, it makes sense in my life. Se hizo carne en mi vida. It became flesh in my life. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo. And Jesus is our best example. Termino diciéndote algunos puntos de Jesús y ya. And I finished Por telling hoy. you some Jesus points. And we finish for today. Jesús crecía y se fortalecía en el Espíritu. Jesus grew and he strengthens himself in the spirit. Te voy a leer y te doy los puntos y termino. I'm going to read and then I'll give you the points and then I'll let you I'll finish. I'll finish. Verso 40 otra vez. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría
y la gracia de Dios era sobre él. And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Verso 48. Verse 48. Cuando le vieron se sorprendieron porque los padres se fueron y Jesús se quedó en el templo. So when they saw him, they Los were padres se amazed fueron y Jesús se quedó en el templo. because the parents left and Jesus remained in the temple. Entonces ellos regresan 3 días And después, then they returned 3 days later, un poquito enojados. and they were a bit upset. Ay, ¿por qué no estaría Who enojado? wouldn't be upset? ¿Dónde están los I niños? know, when you think your kids are in the seat behind you and then you realize they're not there. Cualquiera. Any parent would get upset. Así que cuando le vieron se sorprendieron. So when they saw him, they were amazed. Y le dijo su madre, And his mother said to him, hijo, Son, aquí tú ves que estaba un poquito, here you can tell she was a little upset. y no es para menos. And it's not for less. ¿Y por qué nos has hecho así? Why have you done this to us? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Look, your father and I have sought you anxiously. Entonces Jesús les dijo, And he said to them, ¿por qué me buscabais? Why did you seek me? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Did you not know that I must be about my father's business? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. But they did not understand the statement which he spoke to them. Y descendió con ellos Then he went down with them y volvió a Nazaret and came to Nazareth y estaba sujeto a ellos. and was subject to them. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. But his mother kept all these things in her heart. Y mira lo que termina otra vez. And look at how it finishes once again. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura And Jesus increased in wisdom and stature y en gracia para con Dios y con los and hombres. in favor with God and men. Santo. Este es el único relato que nos da de Jesús en su tierna edad. This is the only account that is given to us in Jesus' tender age. Cuando tú creces y te fortaleces en el Espíritu. When you grow and strengthen yourself in your spirit. Número 1. Number 1. Dios mismo derrama favor y gracia sobre tu vida. God himself pours out favor and grace upon your life. Que Él está contento que tú estás creciendo en el Espíritu. Because he's happy that you're growing in the spirit. Y estás creciendo en sabiduría. And you're growing in wisdom. Y estás siendo bendición a los demás. And you're being a blessing to others. Dios derrama favor y gracia sobre tu God vida. pours out favor and grace upon your life. Número 2. Number 2. No temes quedarte solo. Cuando te fortaleces en espíritu, When you strengthen yourself in the spirit, you do not have fear of remaining alone. no temes quedarte solo You don't fear staying alone porque tienes una relación íntima con el Padre Celestial. because you have an intimate relationship with the Heavenly Father. Jesús dijo, en los negocios y propósitos de mi Padre me es necesario estar. Jesus said, I am, Verse 49, my love. and he said to them, I must be about my Father's business. No tengo temor de quedarme solo. I don't have fear of remaining alone. Hay gente, tengo que quedarme en cuarentena por 14 días solo. There's some people that say, oh, I have to stay in quarantine for 14 days alone. Eso para mí es una fiesta. For me, that's a feast. Lo siento. I'm Mi esposa sorry. sabe que es la verdad. My wife knows that that's the truth. Si te enseñara aquí mi oficina, If I todos would los, show you todo- my office todos here, los papeles así que tengo, all the little post-it notes los that tengo I que, have los tengo que everywhere. mover para el lado. Para, I have to move them to the side. todos son prédicas, All of todas. them are preachings. Todas son that I have. prédicas, todas. Y tengo como 50 o 100 por I ahí. have like 50 or 100 post-it notes. No estoy everywhere. mintiendo. I'm not lying. Tengo hasta folders llenos de los papelitos esos. I even have post-it note No holders. tengo suficiente tiempo. I don't have enough time. Quedarme solo. Ay, qué bendición. Staying alone, what a blessing. Mi amor, voy para la tienda. Ok, mi amor, I love Honey, I'm you. going to the store. Okay, honey, I love you. Nos vemos en 4 horas. I'll see you in 4 hours. Mi amor, ¿qué estabas haciendo? Honey, what were you doing? Acabo de subir de la oficina. No, I just finished coming up from the office. Porque hay hambre. Because there's hunger. Una evidencia de un espíritu saludable es hambre de la palabra. Evidence of a healthy spirit is hunger for the word. En los negocios de tu padre tienes que estar. I'm about my family's business. That's where you have to be. En los negocios de mi padre. In the business of my father. Eso es donde yo tengo que estar. That's where I have to be. Y ella le dijo, tu padre te ha buscado. Espérate. She said, your father Espera was un looking momentito. for you. Wait, Acuérdate, mujer. remember, woman,
Porque nunca le dijo mamá. He never Nunca se told her- escribió que le dijo mamá. It was never written that he called her mother. Maybe lo hizo, Maybe he did, pero nunca se escribió. but it was never written Para que nosotros entendamos que él sabía su identidad. so that we could know that he knew his Mi identity. padre no es José. My father Lo is respeto. not Joseph, and I Estoy respect agradecido. him, and I'm grateful Un for hombre him. íntegro. He was a man of Pero yo integrity, estoy en los negocios de mi but padre. I am in my father's business. Es un espíritu fuerte. That is a strong spirit. Corrige He corrects con finés, with class, con clase, with class, con with sabiduría. wisdom. Fue tan sabiduría que dice, ay, María guardaba eso en su corazón. It was with such wisdom. It says that Mary kept those things in her heart. No entendemos We don't understand cómo este nene a los 12 años no habla así. how this kid at 12 years old spoke that way, Pero lo guardo en mi corazón. but I'll just hide it in my heart. I'll keep it in my heart Estaba lleno de sabiduría. because he was filled with wisdom. Número 3. And number 3. Esto está buenísimo. Esto This está is so buenísimo. good. This is so Buenísimo. Número 3. Number Cuando 3. creces y te fortaleces en el espíritu, When you grow and you strengthen your spirit, tú vives en la palabra de Dios. you live in the Word of God. Jesús vivía en la palabra de Dios. Jesus lived in the Word of God. Tú vives siendo un sembrador de la palabra en tu corazón. You live being a sower of the Word in your heart. No seas un picaflor, Don't be a hummingbird. sé un Jesús Be a Jesus que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. that lives from every word that comes out of the Father's mouth. No solo leas la palabra, no funciona, Don't only read the Word. It doesn't work. no funciona. It doesn't work that way. Yo leí un capítulo hoy. Oh, I read one chapter today. ¿Qué te dijo Dios? And what did God tell you? Yo no sé, ni me acuerdo ni qué capítulo fue el que leí. I don't know. I don't even remember what chapter I read. Es que no funciona. It doesn't work that way. Tienes que estacionarte. You have to stay still. Pastor, pero es que yo no soy predicador. Pastor, I'm not a preacher. Es que ese es el problema. I see that's the problem. La gente cree que uno tiene que ser predicador para meterse en la People palabra. think that you have to be a preacher in order to get in the Word. Métete en la palabra para desarrollar un espíritu fuerte. No, get into the Word so that you can develop a strong spirit. Santo, Jesús pudo hablar con los doctores, mi amor, de la ley. Was able to speak to the doctors of the law A los 12 años. at 12 years old. ¿Por qué? Why? Porque vivía en la palabra. Because he lived in the Word. Mira, Jesús nos dijo, en la primera parábola, tienes que cuidar tu corazón. Jesus told us in the first parable, you must guard your heart. Tienes que guardar tu corazón. You have to guard your heart. Porque esta es la ley del reino, el secreto, el misterio del reino. This is the mystery of the gospel. Hay, of the kingdom. Of the Hay kingdom. 4 clases de corazones. There are 4 types of hearts. Junto al camino. The one that's By the wayside. by the wayside. Ese, el sembrador sembró, The sower sowed, pero ese tiene el corazón muy endurecido but he had his heart too hardened por las malas experiencias de la vida, for the bad experiences of his life, por la debilidad de for espíritu, the weakness of spirit, por no quiere perdonar because he doesn't want to lo que me forgive. hicieron, Oh, look what they lo did que no to me me. hicieron. Oh, what they didn't Mira, do to me. perdona y salte del camino ese Listen, forgive and get out of that path y haz tu corazón buena tierra. and make your heart good soil. El segundo era en pedregales, rocky soil, The second heart is rocky soil. que reciben la palabra con gozo, That they receive the word with joy, pero sueltan la palabra a la primera tribulación. but they let the word go at the first tribulation. Ay, yo sembré mi último dólar y me quedé pelado. Oh, I sowed my last dollar and now I'm broke Porque no conocen la palabra. because they don't know the word. Porque la viuda dio su último centavo. Because the widow gave her last cent Y Jesús permitió que ella lo hiciera. and Jesus allowed for her to do Porque that sabía que ella iba a recuperarlo en una because cosecha. he knew that she was going to recuperate it in a harvest. Pero si a la primera cosa... ¡Ay, tremenda predicación, tremenda predicación! But when the first thing comes, oh, tremendous preaching. Pero, ay, eso es para el pastor, esto no es para mí. Oh, but that's for the pastor. It's not for me. Tengo noticia para ti. I have news for Esto es you. para todo el mundo. This is for everyone. Todo el mundo. Everyone. Todo el mundo. Everyone. Vamos a poner esto en práctica. Let's put this into practice. El tercero era entre los The espinos. third is in Among the thorns. among the thorns. Oyen la palabra, They hear the word, pero vienen los afanes de la vida. but the anxieties of life come. Vienen los engaños de las riquezas. The Deceitfulness of riches. Vienen las codicias de otras the cosas. lust for other things. Ajá. Y vienen los And placeres the pleasures y entretenimientos and entertainment. y ahogan. And they So- choke. Ajá, choke, gracias. They La choke palabra. the word.
Así que leíste, So you read, meditaste, you meditated, pero entonces los afanes de la vida ahogaron la palabra. but then the Anxieties of life, anxieties of life choked the word. el engaño de las riquezas. Quiero otras cosas, Deceitfulness of quiero otras other cosas, quiero things. riquezas. I want riches. Oh, quiero hacer más Oh, negocios. I want to do more businesses. Y ahogó la palabra. And you choked the word. Y el cuarto terreno And the fourth Soil. part, or soil, es la buena tierra. is good soil. Para desarrollar un espíritu fuerte, To develop a strong spirit, necesitamos tener la buena tierra. we must have good soil. Y cada uno de nosotros tiene un poquito de junto al camino, pedregales y espinos. And some of us have, Most of us. most of us have the ones not to the all. wayside or the rocky way, and the ones within the thorns. Cada uno de nosotros tenemos algún área así. Uh, Each of us have an each of area us. that's composed of by the wayside, by the rocks or the thorns. Tenemos que limpiar eso And we must clean that para que sea buen terreno so that it can become good y poder soil. vivir en esta palabra. And we can be able to Estoy live in dando this mucha, word. mucha carne, pero I es know I'm que es giving a lot necesario. of meat, but I know that this Es is necessary. necesario. It's necessary. Es necesario porque yo me he dado cuenta que la gente en esta pandemia perdió la fe. It's necessary because I've noticed that the people in this pandemic have lost faith. Pastor, you're preaching long. It's 55 Pastor. minutes already. Pastor, you're preaching long. Y la película que tú has visto es hora y media. And the movie that you sat down to watch is an hour and a half. Así que tranquilo, que me queda todavía un tiempito. So just relax. I still have time. Yo quiero crecer I want to grow. y yo quiero que tú crezcas. And I want you to grow. Mi éxito como pastor no es tener una iglesia inmensa. My success as a pastor is not to have a mega church. Es desarrollar gente que sean discípulos de Cristo It's to develop people that are disciples of Christ. y estén fundamentados en la palabra de And Dios. they are founded on the word of God. Santo el Señor. Jesús vivía en la palabra, número 3. Jesus lived in the word, number 3. Número 4. And number 4, La voluntad de Jesús vivía para la voluntad de Dios como su prioridad sobre todo. Jesus lived, La voluntad de Dios para Jesús the will of God for Jesus era prioridad sobre todo. was priority over everything, Sobre todo. over everything, Sobre todo. over everything. Número 5. And number 5, Son 7. There's- You there's say 7. N, it's like if you're ending. number So, 5. Number 5. El conocimiento de la palabra The knowledge of the word no le dio orgullo espiritual a Jesús. did not give him spiritual pride. Hoy alguien se aprende un verso. Today somebody learns a verse, Es que te cambia la voz. and he changes his voice. Me conozco Juan 3:16. Oh, I've learned John chapter 3 verse 16. O te dicen un verso que nadie sabe. Or they tell you a verse that no one Me knows. conozco Habacuc 3:17. I know Habakkuk 3:16. ¿La conoces tú? Do you know it? Mira a Jesús. Look at Jesus. El conocimiento de la palabra The knowledge of the word no le dio orgullo espiritual, did not give him spiritual pride, sino que se mantuvo but he humilde. remained humble. ¿Cómo yo lo sé? And how do I know? Tanto está en la número 5. El conocimiento de la palabra no le dio orgullo espiritual, sino que se mantuvo humilde. This is number 5. The knowledge of the word of God did not give him spiritual pride, but it made him remain humble. ¿Cómo yo sé que él permaneció humilde? And how do I know that he remained humble? Porque cuando la mamá lo corrigió Because when his mother o lo corrected him reprendió or o reprimanded him, le dijo, oye, mijo, ¿dónde tú has estado? where he said to him, "Son, where have you been?" Después que Jesús estableció su punto, After Jesus established his point, en los negocios de mi padre me es necesario estar. I am in my Father's business. Después de eso, After that, que ellos no entendieron ni papa. that they didn't even understand anything, Verso 51 dice, y descendió con ellos. verse 51 says, "And then he went with them." No, it's not what it says. Verse 51, please. And he went down. And he went down Y descendió. with them. Perdona que sea tan... Es que es diferente. He went down. He went down. Él bajó de lo que estaba hablando. He went down from what he was speaking. En los negocios de mi padre se supone que yo In estoy. the business of my Father is where I have to be. Pero espérate. But wait, Solamente tengo 12 años. I'm only 12 years old. Y descendió And he went down con ellos. with them. Y estaba sujeto. And he was subject to them. Ahí está. There it is.
Jesús podía haber dicho, Jesus could have said, oh, yo estudié en la universidad. oh, I studied in Papá y college. mamá, ustedes no estudiaron, yo sí. Mom and Dad, I studied, you didn't. Así que yo tengo ahora más autoridad que tú. So now I have more authority than you. Óigame, tú es que te estudiaste en la universidad. Listen to me, you who went to A mí no me college. importa si tú eres el presidente de Estados I Unidos. don't care if you're the president of the United Cuando tú States. llegas a la casa de papá y mamá, When you get to your mother and father's house, tú dejas tus títulos afuera. you leave your titles outside. Jonás, gloria a Dios. Deja los títulos afuera. Leave your titles outside. Yo nunca llegué acá. Imagínate, llegó el ingeniero. Could you imagine? Oh, the engineer has arrived. Y yo le pude haber dicho a mi papá, tú estudiaste ingeniería y no lo lograste. Y yo sí. I could have told my father, oh, you studied engineering and you didn't graduate. I did. No, mi papá siempre fue mejor ingeniero que yo, No, aunque my yo fui que father- terminé. My father was always a better engineer than I was, even though I graduated from it. Yo le hice un póster y decía ingeniero natural. I made him a poster and it said natural engineer Porque es ser ingeniero de verdad en la because sangre. he was a true blood engineer, Yo no. not me. Siempre mantengámonos humildes. Let us always remain humble. Esto es señal de un espíritu fuerte. This is a sign of a He strong estado con hombres de spirit. Dios que tú no puedes estar al lado porque todo es una arrogancia. I've been with men of God that you cannot be even beside them because everything is arrogance. Todo es una arrogancia. Everything is Y ellos such creen que eso es ser arrogance. fuerte. And they think that that's having a strong spirit. Es lo opuesto. And it's the opposite. Estás actuando así porque no hay fortaleza espiritual. You're acting that way because there is no spiritual strength. Cuando hay fortaleza espiritual, When there is spiritual strength, sea tranquilo, you relax. tranquilo. You relax. You're at peace. Jesús se sometió, Jesus submitted to them. se sometió. He submitted. Eso es señal de un espíritu fuerte. That is the sign of a strong spirit. Santo, eso está buenísimo. That's so good. Eso está buenísimo. That's so Tengo good. dos más. I have two more. Número 6. Number 6. Esto para Jesús no era un ejercicio religioso, This for Jesus was not a religious exercise, sino una vida but a life de caminar con Dios of walking with God y vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. and living from the word that comes out of the mouth of God. Es una vida. It's a life. Esto es para una vida. This is for a life. Hoy estábamos viendo las prédicas y series que no he predicado en el 2020. Today I was moving the preachings that I have not preached in the year 2020. Y yo dije, Dios mío, pero es que demasiado de muchas. And I said, oh my goodness, this is too many. ¿Qué te estoy diciendo con esto? And what am I Esto es telling una you vida. with this? This is a life. Yo me acuerdo cuando comencé a predicar, decía, ¿y qué voy a I predicar yo este remember año? when I began preaching, I would say, what am I going to preach this year? Pero esto es como una fuente. But this is like a fountain. Yo sigo moviéndola de año en año. I keep passing them down from year to Porque year cada vez Dios te da algo nuevo. because each time God gives you something new. ¿Quién gasta la palabra de Dios? Who wastes the word of God? Santo el Señor. Esto es una vida. This is a life. Tú no desarrollas un espíritu fuerte de la noche a la You mañana. don't develop a strong spirit from night to day. Óigame, y me falta uno, pero déjame hacerte este testimonio. One more is left, but let me share this testimony. Cuando en el 1995 In 1995, el apóstol salió the apostle went out. y me dejó a mí a cargo de toda la He iglesia. left me in charge of all the church. Y yo iba a predicar el And miércoles, I was going to preach on Wednesday, el viernes on Friday, y el domingo en la mañana. and Sunday in the morning. Y el miércoles And Wednesday, me enfermé I got sick y no pude ni salir de la and cama. I couldn't even get up from bed. Tuve que llamar al pastor Ricky de Noruega, pero que era That's Ricardo, okay. mi amigo en ese tiempo. I had to call Pastor Ricky from Norway, which was my friend at that time. Mira, Ricky, estoy esmolido. And I said to him, I am sick, Ajá. really bad, Mhm. Like a dog. like a dog. Ayúdame. Help me. Y él predicó. And he preached for me. Y yo dije, espérate. And I said, wait. Jamás me va a volver a pasar esto. This will never happen to me again. Señor, Lord, enséñame. show me. Teach me. Enséñame Teach me cómo creer por sanidad how to believe for healing
para que no me vuelva a dominar esto. so that this will not dominate me anymore. ¿Y sabes qué pasó? And you know what happened? El Espíritu Santo me habló. The Holy Spirit spoke to me. Esto está en el libro. Esto lo escribí en el I'm libro. writing this in the book. No, ya lo escribí, tengo que repasarlo, pero ya Just está en have to el libro. review it, but this is part of my Mi book. amor, tenemos que terminarlo. But yes, please. Ya yo terminé mi parte. We're ¿no? waiting. Y yo también. Para que no digan que el pastor empezó y no terminó. No, yo terminé. Estamos en la parte ahora de corregirlo. Because some of you might say, "Oh, pastor started something and didn't finish." No, I'm done. I just have to proofread. Edit. Proofread y edit. Y Dios me dijo, And God ¿tú said, quieres aprender fe? "You want to learn faith? Créeme. Believe in me. Cuando te da un dolor de algo, When you get a pain for something, créeme believe me que yo soy tu sanador. that I am your healer." ¿Sabes qué pasó? And you know what happened? Del 95 al From 2002, 1995 to 2002, yo no bebí ni una Tylenol. I didn't take not one pill. Si tú me dices a mí todavía hoy en día, If you were to tell me nowadays, todavía en el 2020, still in 2020, ve a la Walgreens y búscame una medicina de tal cosa. go to Walgreens and get me this medicine. Yo no sé dónde está. I wouldn't know where to go. I don't know where it is. Me da risa porque yo no sé cómo conseguir medicina. And I laugh because I don't know how to get medicine. Porque por 7 años Because for 7 years, mi cuerpo no probó nada. my body did not taste any medication. Así fue como yo aprendí That's how I learned cómo creerle a Dios. how to believe Te God. estoy enseñando porque yo no siempre fui un espíritu fuerte. And I'm teaching you because I didn't always have a strong spirit. Pero a través de los años fue desarrollado. But through the years, I developed it. Aleluya. Termino con la número 7. And I finished with number 7. ¿Y por qué fue que Dios me enseñó eso? And why is it that the Lord taught me that? Porque entonces tuve la prueba más grande de mi vida Because then I had the biggest test of my entire life. y fue el accidente. And it was the car accident. Y eso, mi querido Watson, es otro tema para otro día. And that, my dear Watson, is another subject for another day. Número 7. And number 7, El Jesús crecer en el Espíritu as Jesus grew in the Spirit, es sinónimo it's a synonym a crecer en sabiduría, to grow in wisdom, a crecer en favor y gracia to grow in favor and grace para con Dios y para con los with hombres. God and men. Eso es así. That's how that is. Es importantísimo. Ahí te di 7 cosas It's so important. And there I gave you 7 things de lo que ocurre cuando tú desarrollas esta fortaleza en tu espíritu. of what happens when you develop this Tú eres strength movido in por your la opinión spirit. pública. You are not moved by public opinion. Tú eres movido por la voluntad de You Dios. are moved by the will of God. Santo el Señor. That is a lot for today. Termino leyéndote el verso que comencé al principio. And I finished reading the verse I began reading. El espíritu del hombre The spirit of a man puede soportar o sostenerlo en su enfermedad, will sustain him in sickness, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo podrá but who sobrellevar? can bear a broken spirit? Necesitamos desarrollar este espíritu fuerte, We must develop this strong spirit Santo, para que podamos vencer en lo que venga en nuestras so that we vidas. can overcome whatever comes to our life. Amén. Amen. Santo, prediqué por 1 hora y 7 minutos. I prayed for I preached for an hour and 7 minutes, Y es solamente la primera prédica. and it's the first preaching. Espero que la haya bendecido. A mí me bendijo I hope that it blessed poderosamente. you. It blessed me powerfully, Y yo sé que si hacemos esto, and I know that if we pastor, do pero no me this, dijo cómo hacer. ¿Cómo? Pastor, Bueno, but venga la semana que you viene. didn't tell me how to do it. Well, come Hoy te next hablé de la week. importancia de un espíritu fuerte. Today I talked about the importance of a strong spirit, La semana que viene hablaremos de cómo desarrollar este espíritu fuerte and next week we'll talk about how to develop this strong spirit para que podamos vencer. so that we can overcome. Me acuerdo que Jonás me dijo a mí un día, And I remember that Jonas told me one day, yo sé que usted no tiene miedo de este virus. I know that you're not afraid of this virus. Yo no le dije nada. And I didn't tell him anything. Es lo que él ve It's what he sees, y es lo que el enemigo tiene que ver en ti. and it's what the enemy has to see in you. Yo
No dije que estoy exento de problemas I didn't say that I was exempt from problems o de dolores. or pains. Mi esposa lo sabe, My wife knows it, pero seguimos. but we continue going forward Porque es tu espíritu que te sostiene. because it's your spirit that sustains. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por tu palabra. thank you for your word. Tu palabra nos enseña. Your word teaches us. Tu palabra nos dirige. Your word directs us. Tu palabra recrea una nueva estructura Your word recreates a new structure de fe. of faith, Una estructura, un a carácter structure of character que nos va a sostener. that will sustain us. Ese mismo carácter que tenían los The mártires. same spirit that the martyrs had. Ese carácter que no los dejaba doblegar That character that didn't let them bow down a las presiones del César. to the pressures of Caesar. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, desarrolla en cada uno de estos oyentes develop in each and every listener, Lord, un espíritu fuerte a strong spirit que los sostendrá no solamente en la that enfermedad, will sustain them not only in their sickness, sino en toda adversidad, but in every adversity, para que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas. so that your purpose will be fulfilled in our lives. Pedimos esta gracia, We ask you for this grace. pedimos esta dirección de tu We espíritu ask for this direction of your y Holy recibo Spirit, nuevas fuerzas ahora en el espíritu. and receive new strength right now in the Spirit. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, abre mis ojos open my eyes para recibir revelación y conocimiento de tu palabra, to receive knowledge and revelation of your word, el conocimiento de Jesucristo, in the knowledge of Jesus Christ, para que podamos ser nutridos en nuestro espíritu so that we could be nurtured in the Spirit y en nuestra fe. and in our faith. Lo pedimos en el nombre de We Jesús. ask you in the name of Jesus. Y oramos por cada enfermo. And we pray for each sick person. Oramos sanidad We pray healing ahora mismo right now en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Recibe tu sanidad Receive your healing ahora mismo. right now. Telma, Telma, Santo el Señor, recibe tu sanidad receive your healing en el nombre de in the Jesús. name of Victoria, Jesus. Victoria, Barb Landon, Barb Landon, Suri Carvajal y familia, Suri Carvajal. para Javier y Elena, Yes, Vicky Javier. Mora, Omar, Narcisa, que hablamos hoy con ella, qué linda. Yes. Y Javier y Elena también, gloria a Dios. Dios los bendiga. Oh, gloria a Dios por Daniel Botello, aleluya. Israel y Rosa, Sí, Señor. por Katie Sualve, por María Luisa, la mamá de Lorena. Sí, Señor. Santo, por Jesús Rivera, el suegro de Elvin, por Karen, la hija de Maritza, aleluya. Por Paul, el hermano de Maritza, por María Gaitán, por Wendy, por Lázaro, por Lucy, por Hugo Medrano, por Telma, Carmen Fonte, Pastor Lavis Raíces, Fello, Amelia, Valentín, Néstor, Reina Padilla, Arturo, y por ahí sigue la lista. Sí, Joyce, Señor. Mariana, Pedro Martínez, Sí, reciben Señor. su sanidad y su milagro. Receive your healing and your miracle. Porque tú dijiste en tu palabra, You Padre, said in your word, que Lord, cuando oramos that when we pray y te pedimos unos and milagros, we ask for a miracle, tú nos sanaste. you will Heal heal us. them En el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Santo el Señor. Holy is the Lord.